Dicen que el duque de Montemayor no tiene corazón, apenas ha abandonado el trono. Pero, ¿qué sucede cuando la inocencia de un joven, obligado a vivir con su propia oscuridad, se convierte en la única luz capaz de ablandar el alma de un monstruo? Esta es la historia de cómo la crueldad del lugar lo rescató y el abuso se transformó en redención. En el frío corazón de Andalucía, donde las montañas se funden con un cielo siempre encapotado y pesado, se alzaba el castillo de sombra eterna, un monolito, de piedra gris y presagios, cuyo nombre no era una metáfora, sino una advertencia inquietante. Su dueño, el duque Ricardo de Montemayor, era una sombra formidable que se movía por los salones con la gracia letal de un depredador contenido, un hombre cuya reputación de crueldad controlada y frialdad precedía su presencia imponente. Las gentes de la cercana aldea, cuyos ancestros habían vivido bajo el yugo de los Montemayor, susurraban que la tragedia de su primera esposa, Lady Elara, había congelado lo último que quedaba de su alma, convirtiéndolo en un tirano de impecable vestuario y mirada helada. Un ser cuyo poder era tan vasto como su insondable y sombrío dolor. Isabela Flores, una flor silvestre de la tierra forzada a marchitarse en la oscuridad de la nobleza, cruzó el umbral de ese castillo no por ambición personal, sino por la inexorable garra de la desesperación y la necesidad familiar. La deuda impagable de su humilde familia, un lazo asfixiante tejido con engaños y documentos falsificados por un tercero, la había convertido en poco más que una prenda de valor, canjeada para servir como dama de compañía del temido duque. Su juventud vibrante era un contraste hiriente con la vejez sombría de las paredes del castillo, y su espíritu indomable, aunque inicialmente quebrado por el miedo y la humillación, era una brasa latente que se negaba a extinguirse bajo la fría y calculadora mirada de Ricardo. El aire en sombra eterna era espeso, cargado de los secretos y la melancolía de generaciones pasadas, y cada paso de Isabela resonaba como un tambor en el silencio del mármol, anunciando la entrada de la inocencia en el corazón de la bestia atormentada. Un lugar donde el honor era solo un recuerdo y la justicia una quimera lejana. La primera interacción con su excelencia fue un baño de hielo para su ya magullada esperanza de libertad. Ricardo no la veía como a un ser humano. Él la catalogaba, la observaba como a una nueva y útil adquisición, una pieza en su tablero de ajedrez personal para mantener el orden. Su voz, grave y resonante, cortaba el aire como el filo de una espada, sin rastro de calor o humanidad, y sus órdenes eran códigos de control absoluto, no solicitudes amables. El duque, con su alta estatura y su elegancia militar, proyectaba una autoridad que aplastaba el espíritu, y en su mirada, Isabela solo encontraba el eco de su propia desesperación, un reflejo amplificado de la miseria que había dejado atrás en su humilde hogar, en la aldea. Ella se obligó a responder con la formalidad precisa, construyendo una muralla de compostura que ocultara el temblor de sus manos y el huracán de angustia que se desataba en su pecho, sabiendo que cualquier signo de debilidad sería un arma afilada en manos de su carcelero de noble cuna. En los primeros días, Isabela se movía por el castillo como una autómata silenciosa. Su único motor era el recuerdo vívido de los rostros de su familia, la promesa silenciosa de que su sacrificio y su dolor no serían en vano para ellos. Su existencia se convirtió en una danza macabra de obediencia forzada, sirviendo al duque en sus caprichos, que eran menos físicos y más psicológicos. La manipulación de horarios, la humillación sutil, el uso constante de su poder para recordarle su lugar en la jerarquía. Este abuso era la manifestación de la profunda autodepreciación de Ricardo,
proyectando su propia culpa y dolor en el control absoluto de su entorno, tratando a Isabela con la misma frialdad con la que se trataba a sí mismo, un muro de hielo que pretendía protegerlo de sentir cualquier emoción. Ella, en su soledad, se aferraba a los pocos rayos de sol que se colaban por las estrechas ventanas ojivales, transformándolos en metáforas de la esperanza que aún se rehusaba a morir dentro de su alma inquebrantable. Don Esteban de la Vega, el aristócrata de sonrisa pulcra y ojos viperinos, hizo su entrada en escena como una sombra aún más repugnante que la del propio duque. Antiguo amigo superficial y, más evidentemente, rival encubierto de Ricardo, don Esteban era la personificación de la codicia y el resentimiento disfrazados de cortesía social. Él había sido el arquitecto silencioso detrás de la fabricación de la deuda de los Flores, un paso crucial en su plan maestro para apoderarse de las tierras estratégicas de la aldea de Isabela y al mismo tiempo sembrar la semilla de la destrucción y la deshonra en la vida de Ricardo. Sus visitas al castillo eran una tortura para Isabela, pues su falso afecto era más aterrador que la fría indiferencia del duque, y ella notaba cómo sus miradas se cruzaban con las de Ricardo en un juego de poder no verbal, un pacto de complicidad y traición que la convertía en un mero peón en su guerra silenciosa por el poder. Una noche, mientras asistía al duque en su sombrío estudio, Isabela sintió un escalofrío que no provenía del frío de las piedras ancestrales, sino de la tensión palpable entre los dos hombres. Una electricidad silenciosa de la intriga. Don Esteban, con un cinismo repugnante y bien ensayado, habló sobre la facilidad con la que ciertas almas humildes se doblegan ante la necesidad y la miseria, lanzando una indirecta venenosa que apuntaba directamente a Isabela y a su situación de servidumbre forzada. Ricardo permaneció impasible, sus ojos fijos en un mapa antiguo de sus dominios, pero su mandíbula se tensó visiblemente, un microgesto que solo la observación constante de Isabela pudo captar, revelando un instante fugaz de conflicto interno que rápidamente fue reprimido bajo su máscara de mármol. Ella comprendió entonces que su drama personal estaba entrelazado con una intriga mucho mayor, que no solo su destino, sino el de toda su comunidad, pendía de un hilo frágil en esa fortaleza de secretos, ambiciones desmedidas y corrupción política. Fue durante una de sus tareas más monótonas, archivar documentos viejos en una polvorienta ala de la inmensa biblioteca del castillo, cuando la casualidad se transformó en la primera flecha tangible de la justicia. Detrás de una estantería maltratada y olvidada, Isabela encontró un legajo con el sello de su propia familia, pero el contenido la golpeó con la fuerza de un rayo inesperado. La letra de la deuda no era la original. Las fechas estaban manipuladas burdamente y había una orden de pago con la firma apenas legible de don Esteban que la confirmaba como la víctima directa de una conspiración vil. La realización de que su dolor y el de su familia no eran el resultado del azar o la mala suerte, sino de una crueldad planificada y metódica, encendió una chispa de fuego en su pecho, transformando el miedo inicial en una rabia helada y controlada, dándole un propósito más allá de la mera supervivencia. Este descubrimiento fue el gancho emocional que la ancló irrevocablemente a la lucha. Ya no era solo una esclava de su miedo, sino la poseedora de una verdad peligrosa y explosiva que podía destruir al antagonista. Guardó el documento crucial en el interior de su vestido, sintiendo el peso del papiro contra su piel como un talismán de guerra y resistencia. En ese instante, su arco de personaje se inició formalmente, de la pasividad forzada a la actividad encubierta.
Sabía que enfrentarse directamente al duque o a don Esteban sería un suicidio inminente, por lo que su astucia, esa cualidad innata de la gente de la tierra, se convirtió en su única arma, la herramienta para navegar las aguas turbulentas de la aristocracia. La justicia social, hasta entonces un concepto abstracto, se convirtió en una misión tangible, una promesa silenciosa a los suyos de que desvelaría la verdad y los liberaría. A pesar de su nueva y feroz determinación, la coexistencia forzada con Ricardo seguía siendo un campo minado de emociones no dichas y peligro latente. Cada noche, el sonido del viento que ululaba en las chimeneas del castillo parecía traer consigo el lamento de la Dama Blanca, una leyenda local sobre un alma traicionada que reflejaba la propia traición que Isabela sentía en su corazón. Ella observaba constantemente al duque, intentando descifrar el muro de aislamiento que él había construido, buscando la grieta por donde colarse con su verdad, pues sabía que él era la clave. Había momentos fugaces como el aleteo de una mariposa en los que la máscara de Ricardo parecía resquebrajarse. Cuando pensaba que nadie lo veía, su rostro se contraía en una expresión de dolor insoportable, una pena tan profunda que convertía su crueldad en un mero mecanismo de defensa contra el mundo y contra sí mismo. Una herida que ella deseaba sanar con la verdad. Si usted está disfrutando de sumergirse en esta historia de época y ama un buen romance con giros, suscríbase al canal para no perderse los próximos capítulos y otras narrativas emocionantes. Y dígame en los comentarios, ¿de qué ciudad o país está siguiendo este viaje? Su apoyo marca la diferencia para que podamos traer más historias como esta. Los secretos que la joven Isabela estaba a punto de desvelar en la oscuridad del castillo de sombra eterna eran solo la punta de un iceberg de intrigas y dolor que la obligarían a arriesgarlo todo. Su corazón, inicialmente lleno de miedo, comenzaba a latir con la cadencia de la rebelión y el coraje inquebrantable. La rutina en el castillo se convirtió para Isabela en una estrategia de espionaje sutil y encubierta, un baile calculado en la cuerda floja de la servidumbre. Aprendió a leer el silencio del duque Ricardo, a interpretar los movimientos mínimos de sus manos y a identificar los raros momentos en que la tensión de su porte disminuía, revelando al hombre roto y atormentado que se escondía bajo la pesada armadura del noble temido. Ella notaba su insomnio crónico, la forma en que el retrato de su primera esposa, Lady Elara, se mantenía siempre cubierto con un paño de terciopelo negro, y cómo la mención de ciertos nombres o lugares provocaba una rigidez pétrea e inmediata en 1900. Sus hombros, signos inequívocos de una herida profunda. Estos detalles, pequeñas astillas de la verdad, le permitieron vislumbrar que la crueldad de Ricardo no era innata, sino el resultado de un luto no resuelto y una culpa autoimpuesta. Un descubrimiento que, aunque no disminuía su desdén inicial, introducía la peligrosa semilla de la empatía en su corazón determinado, complicando su visión del duque. El documento falsificado, oculto en el forro de su corsé ajustado, quemaba contra su piel, como un recordatorio constante de su misión y del peligro tangible que representaba el astuto don Esteban de la Vega, el verdadero artífice de su sufrimiento. Las interacciones con don Esteban se hicieron más frecuentes y más desagradables, pues él parecía disfrutar de la atmósfera de control y de la humillación que ejercía sobre la joven, viéndola como un medio fácil para provocar y desestabilizar a Ricardo. En una ocasión memorable, don Esteban se atrevió a tomar su mano bajo el pretexto de una cortesía forzada, sus ojos brillando con una insolencia mal disimulada, y ella sintió un profundo asco. Esta sensación, curiosamente, provocó una reacción inesperada en el duque.
Ricardo, que observaba desde la cabecera de la mesa, no dijo una sola palabra, pero el sonido de la pluma de ganso que sostenía al romperse con fuerza en su mano reveló una ira fría e incontrolable, un indicio de que su posesividad se extendía más allá de sus dominios y quizás, solo quizás, comenzaba a rozar un sentimiento de protección primitiva hacia Isabela. Isabela empezó a buscar aliados de forma cautelosa en las sombras del castillo. Se acercó a doña Clara, la vieja ama de llaves, una mujer de ojos perspicaces que había servido a la familia Montemayor durante 50 años ininterrumpidos y conocía cada viga del castillo y cada secreto de sus habitantes nobles. A través de conversaciones cautelosas y preguntas cuidadosamente veladas, Isabela descubrió la leyenda trágica de Lady Elara. No había muerto en un accidente fortuito, como se creía públicamente y se había documentado, sino en circunstancias misteriosas y violentas que el duque había silenciado brutalmente para proteger un secreto aún mayor. Doña Clara, aunque leal a su señor por tradición, sentía una profunda pena y afinidad por Isabela, recordándole a la joven a ella misma en su juventud. Esta conexión silenciosa se convirtió en un pequeño faro de calor humano en el frío castillo, una fuente vital de información que, lentamente, tejía el tapiz de la verdad que la heroína necesitaba desesperadamente para armar su plan de justicia. El desarrollo de la trama exigía que la heroína pasara de la observación pasiva a la acción indirecta y sutil. Una tarde de lluvia torrencial, mientras Ricardo se encontraba en su estudio en un estado de melancolía particularmente oscuro, Isabela encontró el coraje para realizar un pequeño acto de bondad no solicitado y simple. Notó que la chimenea de su estudio estaba mal encendida, produciendo más humo asfixiante que calor confortable, un reflejo del aislamiento que sentía. Sin pedir permiso, y con una destreza aprendida en el hogar humilde, ella reordenó la leña mojada y sopló hasta avivar una llama limpia y brillante que iluminó el sombrío ambiente. Ricardo levantó la mirada, sorprendido por su audacia inesperada y la quietud eficiente de su acción, y por primera vez, sus ojos no la vieron como una posesión o un problema, sino como una presencia eficiente y pacífica. El calor de la chimenea no solo calentó la estancia, sino que pareció derretir una capa de hielo alrededor del corazón del duque, un gesto que se convirtió en el primer indicio de su futura y posible redención. Esta pequeña interacción silenciosa marcó un cambio sutil, pero profundo en su dinámica de poder. Ricardo, aún distante en su trato, comenzó a encargarle tareas que requerían más inteligencia y discreción que servidumbre física, como organizar su vasta correspondencia legal y sus archivos, lo que irónicamente le dio a Isabela acceso privilegiado a más documentos incriminatorios y relevantes. Ella usó su nueva posición para indagar sobre las tierras de su aldea, descubriendo que don Esteban no solo quería apropiarse de ellas por avaricia, sino que estaba presionando al duque con un secreto comprometedor del pasado para obtener su cooperación tácita y silencio. La presión sobre Ricardo era inmensa. No era solo un tirano, sino también una víctima de chantaje. La revelación de la dualidad de Ricardo, el poderoso que también era controlado, aumentó la complejidad de su personaje a los ojos de Isabela, obligándola a confrontar su prejuicio inicial de que todo el poder era inherentemente malvado. El punto de inflexión emocional ocurrió una noche de pesadilla. Isabela fue despertada por un grito gutural y desgarrador que resonaba en los pasillos de piedra. Ricardo estaba inmerso en una pesadilla aterradora y violenta. Corrió a sus aposentos, guiada por un instinto que trascendía el miedo y la jerarquía social.
Lo encontró agitándose sin control, su rostro bañado en sudor frío, murmurando palabras incoherentes sobre el fuego de la traición y el velo blanco quemado. Al intentar calmarlo, sus manos se encontraron. Su piel era fría, pero su pulso era un tambor frenético y asustado. En un breve momento de lucidez inducido por el terror, él la aferró con fuerza, y sus ojos se encontraron. En ellos, Isabela no vio la crueldad, sino el terror infantil y la culpa aplastante. Él la soltó rápidamente, volviendo a su fachada de mármol, pero en ese instante ella vislumbró el evento traumático que lo consumía, y su sentido de justicia se mezcló con una compasión inesperada y poderosa. El duque, humillado por su vulnerabilidad, expuesta ante su sirvienta, intentó retomar su control habitual al día siguiente con una rigidez aún mayor. Pero la conexión ya se había establecido. Sus órdenes eran más suaves en el tono, y sus ojos, al cruzarse con los de Isabela, ahora llevaban una pregunta silenciosa, un reconocimiento tácito de que ella había visto al monstruo y también al hombre herido detrás de él. El romance, lejos de ser un torrente pasional, comenzó como un intercambio de vulnerabilidades. Él la respetaba por su silencio y su coraje inquebrantable. Ella lo respetaba por la inmensa carga de dolor que llevaba. Esta admiración mutua era la base firme sobre la que se construiría su amor, un amor nacido no del deseo frívolo, sino de la necesidad de redención y el apoyo incondicional en la adversidad compartida. Los personajes de apoyo comenzaron a cobrar importancia estratégica en el plan de Isabela. Un joven mozo de cuadra, llamado Rafael, cuya familia también había sido víctima de las falsificaciones y la avaricia de don Esteban, se ofreció incondicionalmente a ayudar a Isabela, ofreciendo llevar mensajes codificados a su aldea, garantizando así la comunicación crucial con su comunidad que esperaba un milagro de justicia. La comunidad, representada por el anciano alcalde, don Mateo, se convirtió en un personaje colectivo, simbolizando la justicia social que Isabela buscaba. No era solo por sí misma, sino por el colectivo que la había enviado a esa misión. Esta red de apoyo demostraba que, incluso en el ambiente más opresivo del castillo, la lealtad y la solidaridad pueden florecer y convertirse en una fuerza poderosa. Mientras la joven se adaptaba y descubría la complejidad de Ricardo, don Esteban redobló sus esfuerzos destructivos. Sabía que la presencia de Isabela estaba ablandando a Ricardo y temía que el duque, movido por un tardío sentido del honor, deshiciera la conspiración de las tierras. Don Esteban orquestó pequeños accidentes en la aldea, destruyendo cultivos y propagando rumores maliciosos de que Ricardo estaba planeando un desalojo masivo de sus habitantes, aumentando la presión psicológica sobre el duque y el miedo en Isabela. Estos actos crueles servían para intensificar el conflicto y obligar a los protagonistas a reaccionar rápidamente, acelerando el inevitable enfrentamiento y fortaleciendo el lazo entre ellos a través de la amenaza común que representaba el antagonista codicioso. La investigación de Isabela progresó silenciosamente y ella logró establecer la conexión directa entre don Esteban y el asesinato de Lady Elara, encontrando evidencia sutil en los archivos de Ricardo. La evidencia que encontró sugería que don Esteban había orquestado un incendio en la caballeriza, sabiendo que Elara estaba allí, para desacreditar a Ricardo en la corte y usurpar su posición. El duque, al descubrir la verdad, había encubierto el crimen para evitar un escándalo aún mayor que involucrara a la corona. Un sacrificio terrible. Este secreto, el verdadero motor de la culpa de Ricardo, era la cadena que lo ataba a la crueldad y la que don Esteban usaba como chantaje. Isabela entendió la profundidad de su dolor. Ricardo no era un tirano, sino un hombre que había
sacrificado su propia paz y reputación por un sentido de deber malentendido y por el dolor inmenso de la pérdida, transformando su visión del duque. La tensión entre la justicia y la supervivencia se intensificó hasta un punto insostenible. Isabela sabía que tenía que actuar rápidamente antes de que don Esteban lograra su objetivo final, la ruina total de la aldea y el control total sobre la vida y el linaje de Ricardo. Sus ojos se volvieron hacia el duque no con miedo, sino con una mezcla de desafío y una súplica silenciosa, buscando en él la fuerza oculta de la nobleza que ella creía que aún existía y la justicia. Ella se preguntaba si el hombre atormentado que había visto en la noche tendría el coraje de enfrentar su pasado y su socio, o si la armadura de crueldad que se había impuesto sería demasiado gruesa para que su amor naciente pudiera penetrarla. Su próxima jugada, la revelación del documento y la verdad sobre el ara, sería el movimiento más peligroso que jamás había hecho en su vida. El aire en sombra eterna se volvió opresivo y pesado, cargado con la promesa ineludible de una tormenta inminente. La niebla se cernía sobre el acantilado, envolviendo el castillo en un velo húmedo que reflejaba la melancolía profunda que habitaba el corazón de sus dos ocupantes. Isabela, ahora una estratega activa, observaba a Ricardo mientras él trabajaba, notando la desesperación latente y la fatiga en sus ojos. Ella sabía que el tiempo se agotaba implacablemente y que la confrontación era inevitable, un destino tejido por la avaricia de don Esteban y la culpa del duque. Su lealtad ya no era una obligación forzada por la deuda, sino una elección consciente y un sacrificio voluntario por el hombre que estaba aprendiendo a ver y por la justicia que juró restaurar para su comunidad. El duque, por su parte, se encontraba atrapado en su propia telaraña de poder, dolor y secretos. La presencia constante de Isabela era como una astilla luminosa clavada en su corazón, helado, obligándolo a sentir, a dudar de sus acciones pasadas, a recordar el significado de la honra que había enterrado con su esposa. Sus sueños se habían vuelto más vívidos y aterradores, y la imagen de Isabela, su presencia tranquila y su mirada que lo penetraba hasta el alma, se había convertido en el único ancla que lo mantenía cuerdo y conectado a la realidad. Él temía ese sentimiento. El miedo de perderla era mayor que el miedo a la deshonra social, una revelación que lo aterrorizaba y, al mismo tiempo, lo obligaba a considerar la redención como un camino posible y necesario, aunque plagado de sacrificios personales. La tensión acumulada en el castillo de sombra eterna alcanzó su punto de ebullición cuando Isabela decidió que la verdad, por peligrosa que fuera para su vida y la de su familia, era el único camino que quedaba para la justicia. Una tarde, encontrando a Ricardo solo en su estudio, absorto en documentos sombríos y con el peso del mundo en sus hombros, ella se acercó, con el documento falsificado en mano, su corazón latiendo una fanfarria de miedo y resolución inquebrantable. Sus pasos, que antes eran silenciosos y sumisos, ahora resonaban con el propósito ineludible de una heroína que había encontrado su voz. Ricardo levantó la vista y en el rostro de Isabela no encontró la habitual timidez o el velo de miedo, sino la firmeza de una estatua antigua, una fuerza moral que cortó el silencio y la fachada del duque, obligándolo a confrontar la crueldad que había permitido y, en parte, orquestado con su terrible indiferencia. La confrontación inicial fue un torrente de dolor contenido, una explosión controlada de verdades que habían estado reprimidas durante mucho tiempo. Isabela le arrojó el papiro a la mesa, un testimonio mudo de la traición y el engaño urdido por don Esteban. Luego, con una elocuencia nacida del dolor y la verdad, desenmascaró la conspiración de la deuda amañada, explicando cómo su familia y la aldea habían sido meros
instrumentos ciegos en un juego de poder aristocrático. Ricardo se levantó de golpe, volcando la silla, su expresión una mezcla de furia helada contra sí mismo y una profunda vergüenza que no se atrevía a nombrar. Él no negó la verdad de la deuda, admitiendo que, en su aislamiento y deseo de controlar el mundo, después de la tragedia de Lady Elara, había permitido que la avaricia de don Esteban floreciera bajo su sombra, un abuso de poder que era la manifestación de su profunda autodepreciación y miseria interior. Isabela no se detuvo ahí, sabiendo que la única forma de mover al duque hacia la acción era apelar a su enterrada honra y a su sentido del deber. Con la intensidad de quien ha perdido todo y solo le queda la verdad, ella lo obligó a mirar más allá de la deuda y de sus títulos. «No es solo el dinero, Excelencia», susurró con voz temblorosa pero firme. «Es el honor, la dignidad que nos han robado con engaños, la miseria impuesta por su indiferencia. ¿Acaso su luto y su culpa son una excusa suficiente para destruir la vida de otros inocentes?» Estas palabras, más afiladas que cualquier hoja de acero, tocaron el nervio más sensible de Ricardo, su sentido del deber roto. En ese instante, la vulnerabilidad del duque se desnudó. La culpa por la muerte de Elara se fusionó con la culpa por la opresión de Isabela, despertando un remordimiento insoportable que era el preludio a la redención que ella, sin querer, le ofrecía con su honestidad brutal y su coraje. El duque, incapaz de mantener su máscara de frialdad, se retiró hacia la chimenea, donde el fuego ardía con menos fuerza, un símbolo del calor que se había extinguido en su vida solitaria. Allí, en la penumbra, y en una voz apenas audible que se quebraba por el peso del dolor, confesó el secreto más profundo que lo atormentaba, la pesadilla recurrente. La muerte de Elara no fue un accidente, sino un asesinato orquestado por terceros que él había encubierto rápidamente. Explicó que había silenciado la verdad para proteger el nombre de su linaje y evitar una desestabilización política en la corte, un acto de sacrificio que lo había condenado a cargar con el peso de la culpa y el silencio, y a proyectar su dolor en un control cruel sobre su entorno, revelando no al tirano, sino al hombre que había elegido un terrible deber sobre la verdad y había perdido su alma en el proceso. Isabela se sintió inundada por una ola compleja de emociones contradictorias, la ira por la manipulación de su vida, sí, pero también una profunda compasión por el dolor insondable que consumía al duque de Montemayor. Ella comprendió que la crueldad de Ricardo era, en gran medida, una armadura contra el mundo, un mecanismo defensivo para repeler cualquier afecto que pudiera ser usado como arma, como había sucedido con su primera esposa. Vio la profunda herida emocional que lo obligaba a vivir en un exilio autoimpuesto en ese castillo sombrío y melancólico. En ese momento de vulnerabilidad compartida, el miedo de Isabela se transformó en una necesidad instintiva de proteger la frágil humanidad que acababa de emerger en el hombre temido por todos, un cambio radical en su percepción que aceleró la tensión romántica hacia una conexión visceral nacida de la comprensión mutua del sacrificio y el dolor. La confesión de Ricardo, aunque liberadora para él, fue un arma de doble filo que don Esteban no tardaría en utilizar con su maestría habitual. Informado por sus espías en el castillo, don Esteban aprovechó la evidente conexión emocional entre el duque e Isabela y el riesgo de que la joven se aliara con Ricardo para vengarse, moviendo las fichas con malicia. Don Esteban actuó rápidamente, enviando una amenaza directa a Isabela, pero apuntando a su punto más vulnerable, su hermana menor, Luisa, que aún vivía en la aldea y cuya seguridad era la única razón de su servidumbre forzada. La amenaza, entregada mediante una nota anónima y cruelmente detallada,
Advertía que si Isabela revelaba algo más sobre la deuda o el pasado de Elara, su hermana sufriría un accidente fatal, un acto que demostraba la extensión de su maldad y su intención de intensificar el conflicto al punto de quiebre absoluto. Esta amenaza sumió a Isabela en la caída más profunda de su viaje emocional y moral. El miedo, que ella había logrado controlar y transformar en coraje, regresó con una fuerza abrumadora e inmovilizadora. Se dio cuenta de que su búsqueda de justicia podría costar la vida de su propia sangre, un precio que ninguna redención o venganza podría compensar. Su evolución de personaje se puso a prueba al máximo. ¿Regresaría a la pasividad para proteger a su hermana? ¿O encontraría una forma de luchar estratégicamente sin sucumbir al chantaje? Ella se retiró a su habitación, su corazón una piedra fría, el aire pesado con la melancolía profunda de una decisión imposible que la forzaba a sopesar el destino de su comunidad frente a la seguridad de su familia, un dilema que la consumía por dentro. Chala. Duque, notando su ausencia y su repentino silencio, la buscó con una urgencia que no le era habitual, impulsado por esa nueva y aterradora sensación de protección hacia ella. La encontró junto a la ventana, sus ojos fijos en la niebla que envolvía el acantilado, su rostro pálido como el mármol. Al ver la nota de amenaza en sus manos, la comprendió instantáneamente, reconociendo el sello de la crueldad despiadada de don Esteban. La rabia que lo inundó fue diferente a todo lo anterior. No era la furia fría del control, sino el ardor protector de un león acorralado. La amenaza a la hermana de Isabela era una línea que ni siquiera él, en su peor momento de aislamiento, se había atrevido a cruzar, y esta bajeza de don Esteban despertó el latente sentido de justicia y la honra que Ricardo había enterrado. El duque se acercó a Isabela y en un gesto que rompió todas las barreras de su protocolo habitual y de su orgullo ancestral, le tomó las manos con firmeza, transmitiendo su fuerza y en promesa de ayuda. Sus ojos, generalmente helados, ahora ardían con una intensidad que la hizo temblar, no de miedo, sino de una confianza repentina y abrumadora. «No firmarás nada, Isabela», declaró, su voz profunda y resonante, una promesa inquebrantable de protección. «He vivido en la oscuridad de mis secretos por demasiado tiempo, permitiendo que la podredumbre se extienda. Don Esteban ha creído que al controlar mi pasado, controlaría mi futuro. Pero al amenazar lo que es más preciado para ti, ha liberado al Montemayor que juró proteger la justicia y la verdad, cueste lo que cueste». En ese instante, Ricardo dejó de ser el duque cruel y se transformó en el héroe dispuesto a la redención, aceptando su dolor y la ayuda valiente de la joven. La conexión emocional se hizo física y se selló con un juramento silencioso en medio del peligro. El casi beso no ocurrió como un arrebato de pasión descontrolada, sino como un pacto sellado en la urgencia y el peligro inminente. Sus frentes tocaron suavemente, un momento de profunda intimidad silenciosa donde la distancia de clase se disolvió en la necesidad absoluta. Isabela sintió la determinación férrea de Ricardo, la fuerza de su voluntad que se unía a la suya en una alianza sagrada contra la maldad. Ella, con su inteligencia astuta, se dio cuenta de que no solo había ganado un protector formidable, sino un aliado poderoso, alguien que podía usar su influencia para luchar por la justicia social que ella deseaba para su comunidad. El miedo no desapareció, pero se transformó en combustible para la acción conjunta inmediata. Ricardo, demostrando su inteligencia estratégica en un nivel que Isabela no había imaginado, ideó un plan de acción inmediata y audaz. Le reveló un segundo secreto vital, la existencia de una fortuna escondida en el castillo, un legado de su madre que él mantenía en secreto como contramedida contra cualquier intento de despojo o chantaje, un plan de contingencia nunca antes utilizado.
Dinero, más que suficiente para pagar la deuda y restablecer la dignidad económica de la aldea, era la prueba de que el duque había estado, subconscientemente, preparándose para esta lucha por la honra y la verdad. Este acto de confianza total era su mayor acto de amor y fe en Isabella, la persona que lo había obligado a enfrentar su propia oscuridad, y ella, a su vez, le confió el último detalle, la conexión directa de don Esteban con el asesinato de Elara, dándole a Ricardo el arma moral y legal para la destrucción total de su rival. Los dos se convirtieron en conspiradores secretos, un equipo improbable de la nobleza atormentada y la joven determinada de la clase humilde. Sus interacciones se volvieron encubiertas, susurros en la oscuridad de las galerías, miradas codificadas en presencia de la servidumbre y de los espías de don Esteban. El ritmo narrativo se aceleró vertiginosamente, con frases cortas y tensas, alternando con las largas descripciones de la atmósfera opresiva del un castillo. Este fue el punto crucial, donde la heroína se volvió un agente de cambio activo, utilizando su conocimiento de la gente de la tierra y su perspicacia, mientras el duque le enseñaba los matices de la guerra política y legal, unificando sus luchas personales con la causa de la justicia social que ahora abrazaban con pasión y propósito. La noche del baile de máscaras en el castillo de Sombra Eterna se presentó como una obra de teatro sombría, donde el lujo de la aristocracia ocultaba un abismo de traición y secretos cuidadosamente guardados. El gran salón, rara vez utilizado, resplandecía con cientos de velas que proyectaban sombras danzantes sobre los invitados, todos ataviados con ricas sedas y máscaras elaboradas que simbolizaban las fachadas que cada uno llevaba en la vida social y personal. Isabella, en el centro de este remolino social, se sentía como una intrusa consciente, una oveja vestida de seda en la guarida del lobo, pero la mano de Ricardo, discretamente posada en la curva de su espalda baja, le infundía el valor que necesitaba con su toque de acero. Llevaba una sencilla máscara de encaje negro que solo cubría sus ojos, dejando al descubierto su boca firme y su cuello esbelto, un símbolo de su resistencia moral y su inquebrantable lealtad en medio de la podredumbre moral de la corte. El duque Ricardo de Montemayor, a su lado, con su máscara plateada y su porte militar imponente, era la encarnación de un poder frío y controlado, la calma tensa que precede a una tormenta inminente que cambiaría sus vidas para siempre. Su presencia era un ancla para Isabella, una promesa silenciosa de que esta vez el poder se usaría para la justicia y no para la opresión. Ella recordaba las horas que habían pasado planeando este momento, estudiando cada documento, cada posible reacción del enemigo, y esta preparación compartida había transformado su relación de una dinámica de poder a una alianza de iguales. El aire vibraba con la expectación social y el drama personal, una mezcla que hacía de Sombra Eterna un escenario perfecto para la culminación de los secretos y la resolución final. Don Esteban de la Vega hizo su entrada con una máscara de zorro sonriente y un aire de arrogancia mal disimulada, rodeado por sus secuaces y por los funcionarios judiciales que él creía tener completamente bajo control. Su mirada, bajo el antifaz, era un veneno líquido. Al ver a Isabella al lado del duque, un destello de ira incontrolable cruzó sus ojos, confirmando que la joven de la aldea era el único cabo suelto que podía desbaratar su meticulosa conspiración. Se acercó a ellos con una falsa y empalagosa cortesía, sus palabras miel venenosa, felicitando a Ricardo por la nueva adquisición, refiriéndose a Isabella como si fuera un objeto decorativo recién adquirido y sin alma.
Ricardo, manteniendo su papel de hombre frío e indiferente, apenas le dirigió la mirada, un desprecio calculado que enfureció al antagonista. Isabella, sin embargo, enfrentó al antagonista con una mirada firme y serena que sorprendió a don Esteban, sintiendo que la verdad la hacía más fuerte que la jerarquía social que él intentaba imponer. Ella sabía que el miedo era su enemigo y que solo la audacia podía salvar a su familia y a su comunidad. Ella fue la primera en activar el plan, moviéndose discretamente hacia un grupo de damas influyentes en la esquina del salón. Utilizando la cortesía y el arte de la conversación sutil, comenzó a plantar semillas de duda sobre la moralidad de don Esteban, hablando de rumores de deudas impagadas y tierras adquiridas fraudulentamente en la región, usando un lenguaje ambiguo pero altamente efectivo en los círculos sociales. Mientras Isabella ejecutaba su papel de cebo y de estratega social, Ricardo se dirigió con calma al juez principal de la región, un hombre de honor reconocido por su imparcialidad. Le entregó un pergamino discreto que contenía las copias de los documentos que probaban la falsificación de la deuda de la aldea de Isabella, junto con una narración codificada de la participación de don Esteban en el plan de despojo. Este movimiento simultáneo de la pareja demostró su inteligencia estratégica y la perfecta coordinación de su alianza, donde el coraje de Isabella y la influencia de Ricardo se complementaban de manera letal. La presión sobre don Esteban se estaba volviendo insoportable, y su arrogancia lo llevaría inevitablemente a cometer el error que la pareja esperaba. Don Esteban, viendo que Isabella estaba sembrando la discordia y que Ricardo lo ignoraba públicamente, perdió la calma y decidió tomar la iniciativa, forzado por la tensión y el miedo creciente a ser descubierto. Se dirigió rápidamente a Isabella, quien estaba cerca de una gran ventana que daba al abismo del acantilado, y la arrinconó con violencia apenas disimulada, susurrando palabras cargadas de amenaza. Susurró venenosas intimidaciones sobre el destino inminente de su hermana, Luisa, si ella no detenía su juego peligroso y firmaba el acuerdo de cesión de tierras que él llevaba consigo, un documento que pretendía legitimar su robo. Este evento crucial, la amenaza directa y física a Isabella, fue el punto de virada dramático de la narrativa. Isabella, en lugar de doblegarse, sintió que su resiliencia y el recuerdo de su familia se encendían con una furia fría, recordándole que no podía permitirse volver a la pasividad. Su coraje se convirtió en una llama visible en sus ojos. En ese momento de máxima tensión, don Esteban, cegado por la rabia y convencido de su impunidad, cometió su error más fatal. Reveló a Isabella, en un tono bajo pero audible, para cualquier espía o testigo cercano, que no solo él había orquestado el accidente de Lady Elara, sino que el duque lo sabía y lo había encubierto, confirmando así el secreto más oscuro de Ricardo. La intención de don Esteban era forzar a Isabella a firmar, usando la tragedia del pasado como un arma de chantaje total. Esta revelación fue el momento de la gran revelación que impulsó a Isabella a la acción activa. Ella sabía que la única forma de salvar a su hermana y a su aldea era destruyendo a don Esteban de forma irreversible, obligando a Ricardo a salir de su fría postura y a aceptar la ayuda de ella. La joven entendió que el villano era más peligroso de lo que imaginaba y que la única vía de escape era la verdad total. Ricardo, que había estado observando la escena desde lejos, notando la inusual agresividad de don Esteban y la cercanía de la ventana, sintió que la sangre se le helaba en las venas. El peligro físico tan cerca de Isabella despertó el instinto protector que había reprimido durante años y lo obligó a confrontar su pasado y su rival en un estallido de furia controlada, impulsado por un amor que ya no podía negar. El duque hizo la elección final y dramática entre su antigua vida de aislamiento
y su nueva oportunidad de redención a través del amor y la justicia que Isabela representaba. Él se acercó a ellos, sus pasos resonando en el mármol, su máscara plateada brillando como una armadura que se había vuelto real. Antes de que don Esteban pudiera coaccionar a Isabela para firmar el documento, Ricardo se interpuso, su imponente figura proyectando una sombra sobre el antagonista. Un gesto de inmensa protección. «Suficiente de la Vega», rugió Ricardo, su voz baja pero resonante, cargada de una autoridad que no había exhibido desde la muerte de Elara. El acto de Ricardo de interponerse fue un punto sin retorno. Él tomó la mano de Isabela, entrelazando sus dedos frente a don Esteban, un gesto público de unión y desafío que era un escándalo en ese ambiente social, pero que sellaba su destino. «Ella no firmará nada», continuó Ricardo, mirando a don Esteban a los ojos con una frialdad letal. «Y tú no volverás a amenazarla. Tu juego ha terminado, Esteban. La justicia te espera». Este acto fue el clímax emocional del giro, donde el héroe acepta su vulnerabilidad y su amor por Isabela, usando su poder para protegerla y declarando abiertamente la guerra contra el antagonista, uniendo sus destinos irrevocablemente. Don Esteban, acorralado y humillado públicamente por el gesto de intimidad y desafío, intentó recuperar el control, burlándose de Ricardo por arriesgar su linaje por una simple campesina y amenazando a gritos con exponer el secreto del asesinato de Elara a toda la corte y a los nobles presentes. Pero Ricardo, anticipándose a esta jugada, ya había preparado su defensa con precisión estratégica. Él tomó a Isabela del brazo, atrayéndola a su lado, para que los presentes pudieran ver la honestidad y el coraje en los ojos de ella, y se dirigió a la multitud con una voz que exigía silencio. Los murmullos cesaron abruptamente. La música se detuvo, y la atención de la aristocracia se centró en el duque, anticipando el inminente escándalo. El discurso de Ricardo fue una obra maestra de la manipulación social y la confesión estratégica que buscaba la redención. Él admitió ante la corte, con una elocuencia dramática y un tono de profundo remordimiento, que había cargado con el peso de la culpa por la muerte de su esposa, Elara, una tragedia que lo había consumido y lo había llevado a una vida de aislamiento y crueldad controlada. Pero luego, en el giro más audaz, expuso a don Esteban, revelando que el mismo hombre que ahora pretendía usar la tragedia de Elara como chantaje era el verdadero orquestador de su muerte y de la conspiración de las tierras, un acto de bajeza que resonaba en la corte. «Don Esteban», declaró el duque, señalando al antagonista con un dedo acusador que temblaba de furia justa, «es un traidor, un asesino y un ladrón. Y yo, al silenciar la verdad por un malentendido sentido del honor a mi linaje, he pecado contra mi propia alma, pero ahora me redimo al lado de la única persona que ha tenido el coraje de obligarme a ver la luz y buscar la verdad, a cualquier coste». Isabela, al escuchar las palabras del duque, sintió una emoción abrumadora. Él no solo la estaba protegiendo de la amenaza física, sino que estaba sacrificando su fachada de crueldad y su reputación por ella y por la justicia social que ella representaba. Este acto de sacrificio fue la prueba definitiva de su amor y su total redención. Ella, a su vez, dio un paso adelante hacia la luz de las velas y se dirigió al juez principal. Mostró el documento falsificado y las pruebas recopiladas con la ayuda de su comunidad, testificando con voz y firme sobre la deuda amañada y la avaricia de don Esteban que había afectado a toda la aldea. Su testimonio no era solo personal, sino un grito articulado por la justicia social que resonaba con la lucha de los desfavorecidos de la época. El juez principal, un hombre de honor, se puso de pie, sus ojos fijos en don Esteban,
quien ahora estaba pálido bajo su máscara de zorro, sintiendo el peso de la ley. La combinación de la confesión dramática de Ricardo y el testimonio y las pruebas irrefutables de Isabela era demasiado para la ley. El juez declaró que la evidencia de falsificación, conspiración y la revelación del chantaje era suficiente para ordenar el arresto inmediato de don Esteban de la Vega, sellando su caída social y política. Los asistentes se separaron de don Esteban como si fuera un paria, susurros de horror y condena llenando el salón, mientras su máscara de arrogancia finalmente se rompía, revelando el miedo y la desesperación del villano acorralado, sabiendo que su poder se había evaporado. Este era el triunfo de la verdad y la moralidad. Don Esteban, en un último y desesperado acto, intentó huir hacia la puerta principal, pero fue interceptado por los guardias personales del duque. Él lanzó una mirada de odio puro hacia Ricardo e Isabela, una promesa silenciosa de venganza que heló el ambiente por un instante, pero su poder había sido neutralizado por la unión de la nobleza arrepentida y la justicia humilde. La aristocracia, inicialmente en shock por el escándalo, comenzó a aplaudir el coraje de Ricardo al exponer su propia vergüenza para restaurar el orden, transformando el potencial escándalo en un acto de heroísmo y honor restaurado, un giro de la opinión pública que era crucial para su futuro. La tensión romántica alcanzó su punto álgido en el silencio que siguió a la detención. El gran salón se vació lentamente, dejando a Isabela y a Ricardo solos en medio de las velas humeantes, los ecos de la música y el silencio de la victoria. Se miraron, y en esa mirada todo el miedo, la culpa y la crueldad del pasado se disolvieron. Ricardo tomó el rostro de Isabela entre sus manos, su máscara plateada rozando la de encaje negro de ella, y la besó por primera vez, un beso no de pasión descontrolada, sino de profunda gratitud, redención y amor inquebrantable, sellando un pacto de futuro forjado en el peligro y la verdad. Este fue el verdadero clímax del amor. Un beso que representó el fin del abuso psicológico de Ricardo, la cura de sus heridas emocionales y la aceptación de Isabela no como una posesión, sino como su igual, su ancla y su brújula moral. El duque se permitió amar y confiar plenamente, liberándose de la armadura de crueldad que había usado como defensa contra el dolor. Isabela, por su parte, se transformó de víctima a victoriosa, su arco de personaje completado con la demostración de que la inteligencia y la empatía eran más poderosas que la fuerza bruta y el poder social. La justicia social había triunfado no solo en la anulación de la deuda, sino en la unión de dos personas de mundos opuestos. El arresto inminente de don Esteban de la Vega no fue el final del peligro inmediato, sino el preludio del verdadero y sangriento clímax, un enfrentamiento dramático que pondría a prueba la unión recién formada de Isabela y Ricardo hasta sus últimas consecuencias. Mientras don Esteban era escoltado fuera del gran salón, con su fortuna y su reputación destruidas, su máscara de zorro cayó al suelo, revelando un rostro descompuesto por la humillación y una furia homicida. En un arrebato de desesperación final y pura malevolencia, logró zafarse violentamente de un guardia y con una agilidad sorprendente para su edad, tomó una daga ornamental de la pared y la arrojó con todas sus fuerzas contra Ricardo, su último intento de venganza personal y política para destruir a su rival. El tiempo pareció detenerse, la música cayó por completo y el grito ahogado de Isabela resonó en el silencio cargado de suspense, mientras la cuchilla de plata se dirigía inexorablemente hacia el pecho del duque, un acto de maldad pura en un ambiente de supuesta civilidad que exponía la podredumbre del antagonista. Ricardo,
Gracias a sus reflejos entrenados en la dura disciplina militar que le había sido impuesta desde joven y a su instinto de supervivencia exacerbado por el luto, logró esquivar el ataque fatal con un movimiento rápido y decisivo, un acto que demostraba su pericia. Sin embargo, la daga no falló por completo. Rozó su hombro, dejando un corte superficial pero significativo que tiñó de carmesí su elegante atuendo, un símbolo visible del precio que pagaba por su redención y por la verdad que había osado exponer ante la sociedad. El caos se apoderó de la sala y los invitados, aterrorizados por el derramamiento de sangre en un lugar sagrado para la nobleza, se dispersaron en pánico, buscando refugio. Isabela reaccionó con una rapidez instintiva y una valentía sorprendente, impulsada por un amor protector que era su nueva armadura, demostrando la culminación de su arco de personaje de pasiva a activa, una fuerza de la naturaleza. Isabela no dudó ni por un instante. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora ardían con una determinación fría y precisa. Vio un pesado candelabro de bronce sobre una mesa auxiliar cerca de ella, un objeto contundente que podía usar como arma de defensa, y con un valor que asombró al duque y a los guardias, se lanzó contra don Esteban antes de que pudiera intentar un segundo ataque y apoderarse de otra arma. Ella no era una guerrera, sino una mujer de la tierra. Pero el miedo por Ricardo y por el futuro que acababan de prometerse le dio una fuerza inusitada. Usó el candelabro para golpear el brazo del antagonista con precisión, lo que hizo que soltara la daga, un gesto estratégico que evitó un derramamiento de sangre mayor y demostró su inteligencia astuta en medio de la crisis, actuando bajo la presión más extrema. El enfrentamiento directo se transformó en una lucha brutal por el control físico del espacio. Don Esteban, a pesar de estar herido y acorralado por las acusaciones y la inminente captura, era un hombre poderoso, impulsado por el odio, la avaricia y el resentimiento de la derrota. El duque Ricardo se unió inmediatamente a la refriega. Su dolor por la herida en el hombro ignorado, su mente concentrada únicamente en proteger a Isabela, que era su ancla, y neutralizar la amenaza final y existencial. La lucha entre los dos nobles era una danza macabra de rivalidad y resentimiento de años. El choque de sus espadas metafóricas, que ahora se manifestaba en una violencia física cruda y desesperada, donde Ricardo luchaba no solo por su vida, sino por la honra que Isabela le había ayudado a recuperar y por el noble propósito que había encontrado en el servicio a la justicia y la verdad. Ricardo, en un instante de distracción forzado por la intervención de Isabela, logró someter a don Esteban con su fuerza superior y entrenada, inmovilizándolo en el suelo de mármol frío del salón, su cuerpo un peso muerto. Sin embargo, en un último aliento de veneno, el antagonista gritó una calumnia dirigida a la multitud de invitados que observaba desde la distancia, revelando el secreto de la fortuna oculta de Ricardo que la pareja había planeado usar para pagar la deuda de la aldea, acusándolos de conspiración y fraude para despojarlo de sus propiedades. Don Esteban creía que, al exponer el secreto financiero, podría sembrar la duda y destruir la credibilidad de Ricardo, su último intento desesperado de revertir la situación. Pero su plan final fracasó rotundamente y sin gloria. La comunidad y el juez principal ya habían sido alertados de la trama del villano con pruebas irrefutables. Y el juez, un hombre de inquebrantable integridad que había presenciado el intento de asesinato, desestimó las acusaciones como las mentiras desesperadas y sin fundamento de un hombre. Derrotado y expuesto, el poder de la verdad, una vez liberado por Isabela y Ricardo, no podía ser contenido por las mentiras del antagonista.
lo que reforzaba el tema central de la justicia social, triunfando sobre la corrupción y el engaño. La presencia de la joven, su testimonio y la sangre del duque eran pruebas irrefutables de la verdad que se negaba a morir ante el poder. Isabella, con la inteligencia astuta que la había convertido en la estratega clave de la pareja, aprovechó el momento en que don Esteban fue subyugado para actuar con precisión. Vio la daga de Ricardo, que había caído cerca de él, y en lugar de usarla como arma de venganza, la recogió y la arrojó con un movimiento calculado a los pies del duque, dándole a su amado la oportunidad de un golpe decisivo para inmovilizar al villano y asegurar su captura final. Este acto demostró la culminación de la evolución de personaje de Isabella. Ya no era la víctima, sino una aliada crucial, usando su ingenio para proteger al duque y asegurar la victoria sin sucumbir a la violencia innecesaria y destructiva, mostrando su nobleza de espíritu. Ricardo, con la daga en mano, inmovilizó a don Esteban en el suelo, cortando las cintas de sus vestiduras con un movimiento rápido para asegurarse de que no pudiera escapar, pero se abstuvo de matarlo. Este acto de contención fue un poderoso símbolo de su redención total. La justicia debía prevalecer sobre la venganza personal, y la ley, y no la furia, debía ser el verdugo del antagonista. El confronto final culminó con don Esteban, siendo subyugado y entregado a las autoridades, su figura patética en el suelo de mármol del salón, una imagen de la maldad derrotada por la unión de la nobleza arrepentida y la justicia de la clase humilde. El juez principal garantizó la custodia del antagonista y la seguridad de todas las pruebas documentales incautadas. La resolución de la amenaza principal fue física, pero también profundamente simbólica. La fuerza del amor y la justicia, encarnados en la unión de Ricardo e Isabella, había derrotado la avaricia y la crueldad que había asolado la región. Los invitados, testigos del drama, reconocieron la integridad de Ricardo, transformando el escándalo en un testimonio público de su coraje y su amor inquebrantable por Isabella, sellando su aceptación en la sociedad como un hombre reformado y un líder honorable. Ricardo, herido en el hombro pero visiblemente victorioso, se giró hacia Isabella, buscando su rostro entre la multitud de nobles que se agolpaban a la distancia. La sangre en su atuendo era el último vestigio de su antigua vida de dolor y aislamiento autoimpuesto, la prueba de que el riesgo había sido real y que el sacrificio valía la pena. Isabella se acercó a él, sus manos temblando no de miedo, sino de alivio y un amor profundo que había superado la opresión, e inmediatamente examinó su herida con el cuidado de una sanadora. Su toque era un bálsamo que trascendía cualquier remedio físico y sellaba su conexión emocional y su pacto de amor. En ese momento, en medio del salón desordenado, se permitieron un momento de vulnerabilidad genuina e inmensa intimidad, un respiro profundo después de la batalla. Ricardo la abrazó con una fuerza que prometía un futuro sin secretos, sin culpas ni tormentos, y Isabella sintió la consolidación de su amor, un amor que había superado la adversidad y el peligro inminente. La tensión romántica se disolvió en la certeza de su vínculo inquebrantable, una alianza forjada en la verdad y el sacrificio sin posibilidad de retorno a la frialdad. Este momento íntimo, presenciado por los pocos invitados y los guardias que se quedaron, cimentó el triunfo de su relación a los ojos del mundo. El romance no era solo una atracción, sino una profunda alianza de almas que habían encontrado su cura mutua en el sacrificio compartido y la causa justa. La esperanza y el fin del abuso se manifestaron en el cuidado de Isabella por la herida de Ricardo, un símbolo de su dedicación
y la promesa de una vida juntos basada en la confianza, la igualdad y el respeto mutuo, en contraste directo con la dinámica forzada que los había unido inicialmente al castillo sombrío. El duque se permitió amar y confiar plenamente en Isabela, liberándose definitivamente de la armadura de crueldad que había usado como defensa contra el dolor y la traición. Isabela, por su parte, se transformó de víctima a victoriosa, su arco de personaje completado con la demostración de que la inteligencia, la empatía y la resistencia moral eran más poderosas que la fuerza bruta y la tiranía del poder social. La justicia había triunfado, no solo en la anulación de la deuda, sino en la unión de dos personas de mundos opuestos que habían encontrado un destino común en la búsqueda de la verdad y el amor redentor. Un final que reescribía las reglas de la nobleza. La mañana después del clímax y del violento enfrentamiento, el castillo de sombra eterna amaneció bañado en una luz inusualmente brillante, como si el sol, por fin, hubiera decidido expulsar las sombras del dolor y la culpa que habían reinado durante años en ese lugar. Don Esteban de la Vega había sido trasladado a la prisión de la corte y su juicio rápido se acercaba, garantizando las consecuencias sociales y legales que lo despojarían de todo su poder y su influencia. Un triunfo completo de la justicia social sobre la avaricia desmedida. Ricardo, con el hombro vendado y sanando rápidamente, ya no cargaba el peso de la culpa y el luto, sino con la ligera y dulce carga de la esperanza y el amor incondicional que Isabela le había traído. El secreto de la muerte de Lara había sido revelado y justificado, y aunque el luto permanecía como una cicatriz de honor, ya no era una herida abierta que consumía su alma, sino un recuerdo de la tragedia que, irónicamente, había pavimentado el camino para su redención y su futuro con su amada Isabela. El primer acto oficial de Ricardo como un hombre libre de su propia prisión emocional fue usar la fortuna oculta para saldar la deuda amañada de la familia Flores y de toda la aldea. No fue un simple pago transaccional, fue un acto público de restitución y honor ante la comunidad que él organizó con una humildad recién descubierta, reconociendo sus errores pasados. En una ceremonia emotiva celebrada en la plaza de la aldea, ante los ojos agradecidos de don Mateo y Rafael, el duque firmó personalmente los documentos que no solo anulaban las deudas fraudulentas, sino que también otorgaban títulos de propiedad definitivos a los aldeanos, garantizando su futuro y su dignidad inherente. Isabela estuvo a su lado, no con el miedo de una sirvienta, sino como su igual y prometida, su presencia legitimando el acto de justicia y simbolizando la unión de clases y la nueva era de respeto mutuo que comenzaba a forjarse en la región montañosa. El arco de personaje de Isabela se cerró con una demostración de dignidad inquebrantable y un inmenso poder moral ante todos. De la joven vulnerable forzada a la servidumbre por la desesperación económica, se había transformado en la catalizadora de la justicia y la compañera del duque, habiendo encontrado su voz y su coraje a través de la lucha por su comunidad oprimida. Ella había superado el prejuicio de que todo el poder era inherentemente corrupto al ver la capacidad de redención y nobleza en Ricardo, y ahora usaba su influencia para promover el bienestar de su gente, asegurando un legado de equidad. Su empatía y su astucia habían salvado al duque de su propia oscuridad y habían liberado a toda una comunidad de la opresión, demostrando que la verdadera fuerza reside en la moralidad y la lealtad inquebrantable a los propios principios. Ricardo, por su parte, había completado su difícil camino de la crueldad y el aislamiento al amor protector y la integridad. Había aceptado la dolorosa verdad de su pasado, enfrentado y derrotado a su rival más peligroso y abrazado la vulnerabilidad
que Isabela le había enseñado con su ejemplo. Su curación emocional era evidente en cada gesto y en su mirada, que ahora mostraba calidez, afecto y una paz duradera en lugar del hielo y el control férreo. Se permitió amar profunda e incondicionalmente a Isabela, viendo en ella no solo a una mujer, sino a la representación de la vida, la verdad y la luz que le había sido negada durante su exilio autoimpuesto. Su legado ya no sería el de un tirano frío, sino el de un duque justo y honorable, cuya historia de amor estaba intrínsecamente ligada a la reforma social y la honestidad, un testamento a su profunda transformación. El matrimonio del duque Ricardo de Montemayor e Isabela Flores fue un evento que desafió las convenciones sociales rígidas de la época, un profundo símbolo de esperanza y cambio social. No fue un matrimonio arreglado por la conveniencia o el título nobiliario, sino una alianza sagrada sellada por el amor verdadero y el respeto mutuo, celebrando la unión de la nobleza con la gente de la tierra, una mezcla de clases antes impensable. La ceremonia se llevó a cabo con una mezcla de la pompa aristocrática y las tradiciones sencillas y llenas de calor de la aldea, un testimonio visible de la superación de los prejuicios de clase que antes habían dictado sus destinos. El castillo de sombra eterna, purificado por la verdad, se convirtió en un hogar lleno de vida y risas, un faro de la nueva justicia y la igualdad. La luna de miel de la pareja fue menos un escape romántico y más una solemne promesa de su futuro compartido y de su compromiso con la gente. Juntos viajaron por las tierras del ducado, no en un carro cerrado y lujoso, sino a caballo, mezclándose con la gente sencilla, escuchando atentamente sus preocupaciones y asegurando que la justicia se mantuviera como la piedra angular de su gobierno recién reformado. El legado de Isabela y Ricardo se centró en la creación de escuelas para los niños de la aldea y en la reforma de las leyes de Münster, tenencia de tierras y trabajo, asegurando que la opresión y la manipulación legal, como la que ellos habían enfrentado, nunca volvieran a ocurrir bajo su mandato. Su amor se convirtió en la fuerza motriz de una transformación social duradera en la región, un testimonio de que el poder, usado con honor y empatía, puede curar las heridas más profundas de la sociedad. El tiempo pasó, y la vida le sonrió con el mayor de los dones, un hermoso y saludable hijo, a quien llamaron Elías, en honor a la luz que había regresado a sus vidas y al linaje familiar. El niño, que creció en el castillo de sombra eterna, ya no respiraba el aire pesado de la tristeza y el secreto, sino la calidez de un hogar lleno de amor incondicional y propósito noble. Elías simbolizaba no solo la continuación de su linaje, sino la promesa de un futuro donde las barreras de clase se habían disuelto, un heredero que llevaría consigo el honor del duque y la nobleza del espíritu de Isabela, un testamento vivo del poder, de la redención y el amor inquebrantable que había nacido de la tragedia y el valor. Isabela y Ricardo envejecieron juntos en paz, sus vidas una prueba irrefutable de que incluso las heridas emocionales más profundas pueden sanar, y que el amor tiene el poder trascendental de transformar a los monstruos en hombres de honor y liderazgo justo. La historia del duque de Montemayor y la joven campesina se convirtió en una leyenda viva en Andalucía, un relato épico de romance de época y justicia social, donde la valentía de una mujer humilde desafió la crueldad de la nobleza, obligando a un hombre atormentado a encontrar su humanidad y su propósito en la vida. Su historia era un mensaje inspirador de que, incluso en la oscuridad más profunda del alma, siempre existe una luz esperando ser encendida por el coraje y el amor verdadero, una lección para las generaciones futuras y un final satisfactorio
para su jornada. Si has acompañado la historia de Isabela y del duque Ricardo hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. El último rayo de sol se posó sobre el castillo de sombra eterna, ya no una sombra, sino una promesa de un futuro brillante y justo. La tensión romántica que nació del miedo había florecido en una paz duradera, y el duque, con su esposa a su lado, había encontrado la única corona que importaba, la de la felicidad verdadera y la honra restaurada ante su gente. La dulce melancolía del recuerdo de su lucha se mezclaba con la alegría de su presente, asegurando que su legado perduraría no en las piedras frías del castillo, sino en los corazones libres de la gente de la aldea y en el ejemplo de su amor redentor, una resolución satisfactoria que sella la promesa de continuidad y esperanza para el futuro de Andalucía y sus descendientes.